¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos países que nos hacen el favor de asistir. Sean bienvenidos a este nuestro cuarto webinar de la segunda temporada. Hoy, igual que antes y nuestros futuros también, tenemos un invitadazo de lujo que ya ahorita más adelante haremos su presentación. De entrada, quiero darles algunos avisos para este webinar. Por ejemplo, para el caso de las preguntas, les pedimos, por favor, que se sientan en libertad de hacer las preguntas que ustedes quieran. Nada más tenemos un espacio que aquí mi compañera Liz nos está haciendo el favor de señalar. Es una caja de preguntas y no en la parte de abajo donde dice chat. La diferencia o la razón es porque quedan grabadas, quedan guardadas estas preguntas y las que no alcancemos a responder, tenemos oportunidad de más adelante, después de haber terminado el webinar y los siguientes días, poderlas responder. Entonces, por favor, hagan sus preguntas y pónganlas ahí en esta caja de preguntas, ¿va? Después, tenemos, como les decía hace ratito, tenemos asistentes que nos hacen el favor de visitarnos de muy diversos países, además de México, que son de casa. Tenemos asistentes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, Panamá y Perú. Entonces, a todos ellos y por supuesto a nuestros asistentes de México, muchísimas gracias. Y como les decía, tenemos invitadazo de lujo. Sí, estamos muy contentos de tener al doctor Arista y les voy a leer una muy breve bio porque es bastante extensa la carrera del doctor. Entonces, bueno, empiezo. Es médico veterinario egresado de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, con estudios de posgrado en Ciencias de la Leche en Sancor, Argentina, y en Ciencia de los Alimentos en Esvana, en Dijon, Francia. También realizó su doctorado en nutrición de rumiantes en el INRA y la Universidad de Dijon. Tiene una amplia experiencia como profesor de nutrición y bromatología, así como responsable de establos. Desde hace 20 años es consultor en nutrición animal para diferentes plantas de alimento y empresas lecheras. Ha impartido conferencias en muy distintos y variados foros en el sector de la industria lechera. Y por supuesto, el doctor Arista es una referencia como nutricionista a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras también. Nos acompaña y quien va a llevar la conversación con el doctor Arista es nuestra compañera, que es la gerente técnica comercial de Jeffo para México, la doctora Úrsula Hershberger. Y pues le paso los micrófonos para aprovechar el mayor tiempo posible. Adelante, doctora. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, bienvenidos todos. Gracias, doctor Arista, por aceptar la invitación de platicar con nosotros esta tarde. Y vamos a iniciar nuestra sesión con una pregunta a nuestro auditorio para pues, entender mejor de qué van sus planes de alimentación y entender cuáles son sus objetivos. Entonces voy a lanzar la primera pregunta que dice, ¿qué busca principalmente en su programa de nutrición lechera? Tenemos dos opciones. Sería maximizar la productividad de la vaca y dos, la otra opción, optimizar la utilización de los alimentos. Les voy a pedir que contesten, vamos a dar unos 30 segundos más y cerramos la charla, perdón, el sondeo para comenzar los comentarios del doctor Arista. Ya la mitad de la concurrencia ha votado, vamos a cerrar en 3, 2, cerramos. Y bueno, estos son los resultados, doctor. ¿Qué busca principalmente en su programa de nutrición lechera? El 56% maximizar la productividad de la vaca y el 44% optimizar la utilización de los alimentos. Y Muchas bueno, gracias, Úrsula.
la pregunta obligada para nosotros hacia usted es, ¿y entonces por qué la vaca está en su panza? Bueno, vamos a platicar un poco de ello. No antes de ello, quiero agradecer a Úrsula, a Ramón, a Lisbeth y a todo el grupo de IEFO, pero principalmente a las vacas lecheras que nos dan la oportunidad de juntarnos el día de hoy. Creo que todos los que estamos en este foro somos enamorados de las vacas y creo que el tema y digamos, el nombre de esta reunión que tenemos tiene mucho que ver prácticamente porque generalmente los que trabajamos con las vacas tenemos una visión dual. Pensamos en la vaca, pero pensamos sobre todo en la simbiosis que tiene esta vaca con todos los grupos microbianos que existen desde los labios hasta el esfínter anal, pero particularmente todo aquello que sucede a nivel del rumen y del retículo. Grosso modo le decimos la panza. Entonces, me gustaría encaminar la plática un poco hablando sobre algunos de los aspectos que nosotros manejamos en nuestra actividad profesional, que me puede dar pauta a que vengan una serie de preguntas con respecto de la importancia, Úrsula, si me lo permiten. Me gustaría poder utilizar las transparencias para poder darle comienzo a esta actividad cuando tú me lo puedas indicar. Claro que sí. Ya lo puede hacer en el momento en el que usted quiera. Vamos a ver. Ay, ya lo teníamos y lo perdimos. A ver, otra vez porque creo que di doble Listo, clic. ahora sí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, con esta transparencia que para mí es muy, muy bella, somos un equipo de trabajo. Realmente es un animal muy noble la vaca. Nos permite producir un alimento de un alto valor nutrimental. Habemos gente que estamos enamorados de ello. Aceptamos que existen personas que no creen en la leche, pero los que creemos en la leche estamos realmente orgullosos de pertenecer a este gremio productor de leche. Y particularmente, pues como lo decía en un principio, tenemos mucho que agradecerles a las vacas. Nos manejamos de una manera intensiva y por ende se merecen todo nuestro respeto para poder conllevar su existencia y obtener el beneficio de nuestra actividad profesional. De las cosas que yo quiero comentar con ustedes, tiene que ver de manera particular con el hecho de tocar un tema que para mí es fundamental. Y que tiene que ver mucho cómo ha evolucionado la manera como hemos estado alimentando, nutriendo a nuestras vacas. En este diagrama que presento, podemos ver cómo hemos evolucionado el concepto de proteína cruda, que se hizo fuerte entre los años 1980 al año 2000, donde el concepto de formulación, los requerimientos del ganado, los requerimientos de la microbiota retículo ruminal se basaban en un concepto de proteína total. En esas épocas del 1980 al 2000, lo que tratamos de hacer es procurar una cantidad importante de proteína en la dieta, muchas veces dietas muy altas en proteína, bajo el sistema de alimentación en confinamiento y también en algunos sistemas de producción bajo pastoreo, con niveles muy altos de proteína. El concepto cambió para los años 2000, 2010, donde se empezó a utilizar un sistema de mayor precisión que tiene que ver con un concepto que en el sistema francés en el que yo me hice se llama proteína digestible en el intestino. Esto ya diferencia de una manera muy importante lo que va a acceder prácticamente como una fuente de aminoácidos para la vaca. Esa proteína digestible en el intestino, como veremos un poco más adelante, como es conocido de todos nosotros, tiene que ver con los aminoácidos que aporta la microbiota ruminal y tiene que ver con los aminoácidos que aporta la fracción del alimento consumido por el ganado y que no ha sido fermentado.
Este concepto ha evolucionado aún más para lograr un sistema de precisión. Parte de las preguntas que por ahí ustedes van a observar al final tienen que ver con este concepto, el sistema de reconocer el aporte de aminoácidos digestibles en el intestino. Hoy en día, digamos, la formulación para el ganado de precisión requiere que conozcamos en cantidad y en calidad la cantidad de aminoácidos disponibles para vaca a nivel del lote. De esta manera, la evolución del sistema de formulación del nitrógeno pasó del simple hecho de manejar niveles importantes de proteína, sin pensar la importancia que tenía un posible desperdicio, un posible efecto negativo en salud en el ganado, exagerando la cantidad de nitrógeno que el hígado tenía que deshacerse de él en forma de urea, el efecto contaminante del medio ambiente que esto ocasionaba, y por ende buscando una precisión en la utilización de los recursos, pues pasamos al punto número 2, que es la proteína digestible en el intestino, que es lo que hoy en día la mayor parte de la gente está utilizando. Sin embargo, ya se empieza a utilizar en los sistemas de modelización, en los sistemas de formulación, los sistemas de precisión en la concentración de aminoácidos digestibles. Aquí yo quiero presentarles de manera esquemática, digamos, la importancia y por qué mi pensamiento, y no solo mi pensamiento, sino el de muchísimas personas, consideramos que realmente la vaca está en su panza porque la silosis que llevan a cabo los grupos microbianos, retículos ruminales y la vaca es noble. No vamos a hacer una cátedra de tipo escolar, pero es importante reconocer que la vaca es dependiente de lo que sucede en su panza. Todos sabemos que si el proceso de fermentación retículo ruminal es exitoso, la vaca va a tener en primera instancia salud. Entonces siempre he estado convencido, y la formación que yo llevé, de que la salud de la vaca es importantísimo para tener un animal productivo, que otorgue un producto de calidad y que esto sea de forma continua. Es decir, que el sistema se perpetúe en el tiempo. Entonces, por ello, la importancia de la relación que tiene esa microbiota para la vaca es importante. Básicamente, este proceso de fermentación me viene a la memoria cuando empecé mi actividad profesional trabajando como un médico de campo, que es lo que hacía generalmente al llegar a una operación lechera, era revisar el excremento del ganado, era revisar la actitud de las vacas, pero particularmente lo que le gustaba hacer era utilizar una sonda ruminal, extraer contenido ruminal. Tenía una sonda alemana larga, calculaba que llegaba al saco ventral del rumen, tomaba una muestra del contenido ruminal y siempre traía con él un microscopio estereoscópico donde ponía una cierta cantidad del contenido, agregaba un poco de agua destilada y observaba. Si el médico observaba que había una gran cantidad de protozoarios en movimiento, él de manera práctica decía, hay salud. Porque como todos nosotros sabemos, la microbiota retículo ruminal, la parte más importante son las bacterias. La idea de los programas de alimentación, de nutrición del ganado, que incluye la nutrición y la alimentación de la microbiota, es tener una cantidad importante de bacterias. Ojalá que los valores estén sobre 10 a la 11, 10 a la 2 y no solo 10 a 9, como normalmente se maneja. Manejar una población de protozoarios, tanto ciliados y flagelados, cerca de 10 a la 6. Y hacer mucho énfasis la posibilidad de desarrollar grupos de hongos que son altamente eficientes en la utilización y la degradación de la parte de la fibra cruda, particularmente de la celulosa ligada a la lignina, también con valores de 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces, básicamente el hecho de saber que existe una población microbiana que está siendo alimentada, nutrida de forma correcta, las 24 horas del día, los 365 días del año, damos el primer paso más importante.
tener salud de esa población microbiana, que se refleja en la salud de las vacas. Para que no siga yo como si fuera una plática normal, me gustaría, digamos, en este momento, Úrsula, voy a retirar la pantalla, encontrar, digamos, algunos puntos interesantes que para nosotros, digamos, como gente que estamos en la actividad diaria, dentro de nuestros trabajos que realizamos de campo, digamos, una de mis principales preocupaciones cuando estoy en operación lechera es garantizar que el ganado reciba en tiempo y en forma los 365 días del año una dieta donde la composición y la cantidad de los ingredientes no cambian. Algo que resulta casi siempre imposible, por lo cual, digamos, muchos de nosotros tenemos actividad profesional, porque siempre hay imponderables. Pero, digamos, la idea en un sistema de alimentación y para respetar que la salud de esa microbiota se va a reflejar en la salud, en la reproducción y en la productividad de la vaca, se asegura abasteciendo con una cantidad importante de ingredientes de calidad. Aquí, digamos, de las cosas que generalmente es nuestro cuello de botella, como decimos, o nuestra parte limitante, es garantizar una cantidad mínima de forraje de calidad para el ganado. Me gustaría que el 100% de la dieta de mis vacas incluyese siempre niveles altos de materia seca aportada por el forraje y que esta materia seca del forraje incluyese una cantidad fuerte de materia orgánica altamente fermentada. Y voy a tocar este punto en particular que nos va a ir llevando hacia la cuestión, digamos, de mi opinión acerca del sistema de formulación que tenemos hoy en día, de formulación de precisión por aminoácidos. Súper bien, doctor. Pero aquí hay una pregunta que creo que antes de que pase esa parte nos la puede contestar. Nos preguntan que qué es más importante. Entonces, ¿las bacterias, los protozoarios, los hongos o las arqueas? ¿Qué es más importante? Bueno, las arqueas no se consideran bacterias, es un grupo microbiano que durante mucho tiempo dentro de la clasificación, desde la época de Gate, se manejaban como un solo grupo. Sabemos hoy en día que son las mayores productoras de metano, junto con los protozoarios. Cumplen una función en el nicho retículo ruminal. También cubren una función a nivel de ciego, que esto lo quiero platicar un poco más adelante, porque realmente nosotros trabajamos con un animal muy interesante, donde existe una primera fermentación del alimento, que una fermentación se diferencia de un proceso de digestión, porque esto acontece en un medio anaeróbico, y por ende el resultado de ese proceso biológico conlleva a la obtención de cierto tipo de nutrientes de las cuales la vaca se va a valer. La vaca tiene la posibilidad de una segunda fermentación en el ciego. Pero regresándome al tema importante del rumen, digamos, si yo tuviera que poner una escala de qué es, digamos, elemental y qué no lo es, se ha trabajado mucho tiempo, yo no soy microbiólogo, me gusta. Digamos, las bacterias son esenciales. Los protozoarios no lo son en el concepto estricto de las situaciones. Sin embargo, cumplen unas funciones muy importantes que las podríamos platicar. Y en el caso muy particular de los hongos, se puede considerar, digamos, la presencia de ciertos grupos de hongos como, digamos, hongos residentes del medio retículo ruminal, algunos hongos que nada más son de transición junto con las levaduras, pero también ellos, digamos, en dietas ricas en forrajes altos en fibra neutra detergente, y sobre todo con niveles altos de fibra ácido detergente, con una función muy interesante para incrementar la fermentación de la materia orgánica. Entonces, si tengo que dar una respuesta concreta, esencial es solo las bacterias. Pero digamos, desde un punto de vista retículo ruminal, un equilibrio entre bacterias, protozoarios y hongos es adecuado. Existen muchas técnicas hoy en día que se manejan, como la utilización, por ejemplo, de ionóforos para bajar la carga de protozoarios,
algunos aceites esenciales también para controlarlos, pero los protosarios cubren una función muy interesante que si hay tiempo lo podemos platicar. Súper bien. Entonces, ahora sí, cuéntanos sobre esos nutrientes que hay que darle a todos los bichos. Bueno, no sé si todos en particular, pero me gustaría presentarles aquí algunas de las cosas que hoy en día sabemos que son importantes, porque cuando nosotros, digamos, hacemos una formulación y pensamos en la vaca, tenemos dos detalles muy importantes. Primero, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en los sistemas de alimentación del ganado de precisión y, digamos, dentro de una mecánica de trabajo, utilizando sistemas computarizados y sistemas de modelización, lo que se llama los efectos aditivos de la concentración de los nutrientes. Nosotros lo que hacemos normalmente es metemos una cantidad de heno de alfalfa, por dar un ejemplo, o de un ryegrass, o de un vallico, y en función a la cantidad de kilos de materia seca de ello y en base a su perfil nutrimental sabemos los gramos de proteína, los gramos de extracto etéreo que tiene, la cantidad de energía metabolizable que tiene, o en el sistema que yo manejé, que es cuántas unidades forrajeras leche tiene, que es el equivalente en energía neta. Y lo que hacemos es hacer un sistema de adición. Hoy en día se sabe que en el caso muy particular de los rumiantes, el fenómeno de interacciones digestivas, que pueden ser positivas o negativas, no permite tener una precisión exacta, a menos de que se tengan muchísimos trabajos de ensayo para precisar la cantidad y calidad del ingrediente y para poder tener una correlación, digamos, positivas dentro del modelo, para saber si esas interacciones que tenemos van a dar el resultado que todo el mundo piensa. Casi todo el mundo hace un sistema de adición de nutrientes y al final dice, tengo tantos nutrientes, por lo tanto voy a producir tantos litros de leche. ¿Ves? Eso lo pensamos, digamos, desde el punto de vista técnico y en función de eso yo me quiero meter en otro aspecto interesante que tiene que ver mucho con esta parte de lo que me comentabas, Úrsula, que lo pueden ver ahí, factores responsables del crecimiento microbiano ruminal. Lo que todos sabemos y que es la parte más importante es la materia orgánica fermentada en 24 horas. Casi siempre el técnico de campo está preocupado por saber, entre eso estoy yo, cuántos kilos de materia seca se consume en cada grupo de los animales que tenemos en la empresa lechera. Sabemos nosotros que entre más kilos de materia seca consume el animal, tiene más posibilidades de llenar sus requerimientos. Dentro de esta materia seca, la fracción que es importantísima para nosotros es saber de esa materia seca cuánta materia es materia orgánica y cuántas es materia inorgánica o cenizas, puesto que el factor limitante del crecimiento microbiano y el factor limitante de la producción animal es la disponibilidad de energía. Entonces, por ejemplo, esta es la parte más interesante, reconocer que la cantidad de materia orgánica fermentada al día que va a ser disponible para las bacterias porque es un proceso de fermentación dinámico. He trabajado con personas que además de tener vacas, tienen negocios de fábricas de cerveza. Y ellos en mucho tiempo le preguntaban por qué en las vacas no podemos tener un sistema de producción constante, por qué tantas variables siempre, por qué la producción sube, baja. Y dentro de las mismas explicaciones que uno puede dar a este sistema es, a diferencia de producir cerveza donde se produce un proceso de fermentación por baches o por turnos, donde todas las variables están controladas, en el proceso de fermentación retículo ruminal el proceso es dinámico, se fermenta y continúa las siguientes partes del tracto digestivo. Entonces no es lo mismo un proceso de fermentación estático por baches a un proceso de fermentación dinámico. Y uno de nuestros grandes limitantes es de esa materia orgánica que el animal está consumiendo, cuánta finalmente va a poder ser utilizada por esos grupos microbianos como fuente de energía para realizar sus procesos de nutrición, de crecimiento y de multiplicación celular. El siguiente aspecto que es muy reconocido.
Perdón, no se ve la diapositiva que nos está comentando. ¿No se ve? ¿Podría compartir nuevamente su pantalla, por favor? ¿Se ve ahí? ¿Úrsula? No, todavía no. Le voy a volver a solicitar el... A ver si ahí sí. Ya lo vemos, sí, listo, ya podemos ver su presentación. No sé si quiera cambiar al modo de presentador de una sola diapositiva. Vamos hacia allá. Sí, gracias, doctor. Voy a regresar a la que me interesaba. Entonces, desde el principio no se veía. No, no se veía. Así ya se ve. Ya, perfectamente. Bueno, entonces el primero de los factores responsables de ese crecimiento microbiano y de esa actividad microbiana es la disponibilidad de energía a través del proceso de fermentación de materia orgánica. El segundo factor importante es la disponibilidad de una fuente de nitrógeno en forma de nitrógeno amoniacal, aminoácidos, algunos polipéptidos, algunos péptidos, algunos fracciones superiores a un polipéptido. Esa es una parte muy importante que es de la que quiero platicar. Hay otras cosas que se ha reconocido particularmente para las bacterias celulolíticas, el requerimiento de ácidos grasos de cadena corta como el ácido isobutírico, el isovalérico y el 2-metilbutírico. Se han hecho muchos trabajos tanto in vitro como in vivo y se ha podido observar que en función a los procesos que se llevan a cabo de toda la comunidad microbiana, ese tipo de ácidos se encuentran a la disponibilidad de las bacterias. Sin embargo, dependiendo del sustrato que el animal recibe, puede haber limitaciones en el aporte de este tipo de nutrientes básicos de la población bacteriana, particularmente la degradadora de celulosa, hemicelulosa, pectina. Hay algunas otras fracciones como las famosas moléculas aromáticas, el ácido propanaviol, el ácido fenilacético, lenina y la naftoquinona. Estos son, digamos, nutrientes importantísimos para algunos grupos microbianos, particularmente en la fase de transición de la celulosa a las fracciones que van a llevar a la liberación de moléculas más simples. Y por otro lado, es algo que es muy reconocido desde hace tiempo, que todos los grupos microbianos luminales participan a un proceso metabólico y no todos ellos son capaces de sintetizar vitaminas del grupo B. Entonces, muchas de ellas son dependientes de grupos microbianos bacterianos que son capaces de producirlas. En el sistema de producción en el que nos encontramos nosotros de alta producción lechera, se llegan a observar en ciertas etapas del sistema de producción grupos vulnerables donde la población microbiana, junto con la vaca, pueden estar limitados en el aporte de vitaminas del grupo B, tanto para las bacterias como para la vaca. De ahí la importancia, digamos, de que la dieta permita que los grupos microbianos produzcan una cantidad importante de vitaminas del complejo B y por otro lado, en algunas ocasiones, sobre todo en las fases de arranque de las vacas, en la parte final de la gestación, la complementación de vitaminas del complejo B. La colina, la vitamina K también forman parte de los nutrientes de esa población microbiana que son bastante limitantes bajo ciertas condiciones de alimentación. Y finalmente pasamos a los elementos o lo que la gente normalmente llama minerales, que realmente el término correcto sería el requerimiento de los elementos, donde tenemos 4 fundamentales, que es el fósforo, el azufre, el magnesio y el cobalto. El fósforo es un elemento muy importante que puede haber carencia en muchos sistemas de alimentación. Hay dos corrientes de pensamiento en el cual mucha gente le da mucho valor al reciclado salival, al reciclado vía sanguínea, de tanto el aporte de fósforo
como de nitrógeno en algunos procesos de fermentación. Sin embargo, bajo ciertas condiciones eso no es suficiente y hay muchos grupos microbianos que se ven privados de un aporte adecuado de fósforo para realizar su actividad. El caso del magnesio es un elemento importantísimo. No tiene un reciclado como lo puede tener el fósforo y muchas veces en la práctica profesional el magnesio se ofrece al ganado con fuentes de magnesio de baja solubilidad a nivel ruminal, que es donde el magnesio, por un lado, debe estar disponible para los grupos microbianos y donde el magnesio es mayormente absorbido por parte de la vaca. El cobalto, como ustedes lo saben, es importante, entre otras cosas, para la producción de la vitamina B12, que para muchos grupos microbianos es un factor limitante. Úrsula. Estos son, digamos, factores, algunos de los factores importantes. La idea que nosotros tenemos dentro de esa actividad profesional del programa de alimentación de nuestra vaca es llegar a producir una masa microbiana. Esa masa microbiana, como lo ven aquí, tiene una cierta importancia, donde las bacterias representan en forma del peso total 48 y el 50%, los protozarios entre el 48 y el 50% y en los hongos en una cantidad muy pequeña. Sin embargo, la proteína microbiana que llega finalmente al duodeno, como ustedes pueden ver, la mayor parte es proteína de origen bacteriano, de un 70-90% de la proteína que llega a nivel del duodeno es de origen bacteriano, de un 5-20% es de origen protozoarios y menos del 5% sería proteína de origen hongos. De ahí que la cantidad y el perfil de la proteína microbiana que aparece a nivel del duodeno está fuertemente influenciada por el tipo de bacterias que ahí llegan. En el sistema de alimentación que hoy en día seguimos todos nosotros, sabemos que la proteína digestible en el intestino está compuesta, como lo decía en el arranque de mi plática, por proteína de origen microbiano, que sería esta proporción. Normalmente se busca que del 100% de la proteína que requiere el animal, más del 50% sea de origen microbiano y el otro porcentaje sea de origen alimenticio, es decir, proteína que pasa dentro del proceso de fermentación en la panza del animal y que no es fermentado y que llega como proteína a nivel intestinal. No sé si tenemos una pregunta por aquí, Úrsula. Sí, justamente tenemos dos preguntas, una para usted y otra para el público. La que sería para ustedes, preguntan que si ese sistema dinámico de fermentación dinámica, entonces, ¿cuál es la razón por la que los microorganismos variados del rumen necesitan un periodo de adaptación a esos ingredientes? Si es tan dinámica la fermentación y es continua. Bueno, la primera respuesta es que una bacteria en particular tiene un periodo de vida de máximo 21 horas. Esa es una cuestión. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de que una población microbiana tenga un proceso de aclimatación en medio retículo ruminal, hablamos de la aclimatación de la población, no de la bacteria como individuo. Básicamente, el tiempo de vida de una bacteria son 21 horas. Las bacterias se encuentran en 3 lugares dentro del ambiente gástrico retículo ruminal. Como ustedes saben, la luz del órgano, desde los labios hasta el esfínter del ano, es medio ambiente. Entonces, básicamente es un medio ambiente que está limitado en la entrada por los labios y en la parte final por el esfínter anal. Y básicamente es un medio ambiente en el que se encuentra ahí. Entonces, los grupos microbianos, bajo las condiciones físico-químicas del medio en el que se encuentran, como puede ser la presión parcial del oxígeno, como puede ser la cantidad de luz, como puede ser la cantidad de agua, la cantidad de solutos que se encuentran ahí, la disponibilidad de nutrientes, pueden estar localizados ya sea en la fase líquida del contenido gástrico, puede estar
ligado, fijado a las partículas de alimento, que es cuando realizan realmente su actividad, cuando se pueden adosar a las partículas alimenticias, de ahí la importancia de que hay un área de contacto importante de las partículas alimenticias donde la población microbiana pueda colonizar. Y la otra fracción de estos grupos microbianos, particularmente las bacterias, se encuentran ligadas a la mucosa reticuloruminal, ejerciendo un efecto de muchas actividades, tanto benéficas, nada más de adosamiento, perjudiciales, etcétera. Pero básicamente son tres etapas en las cuales se encuentran. Las partículas ligadas al alimento que están siendo continuamente cambiadas de posición del saco dorsal al saco ventral y regresan al saco dorsal y se están mezclando en el contenido digestivo. Su permanencia está dada básicamente por el tipo de partícula al que están ligados. Cuando el tipo de partícula al que están ligados tiene una alta fermentación, una alta solubilidad en el medio, tienden a desaparecer más rápido. Cuando están adosados, que es el caso básicamente de las bacterias celulolíticas, a las reacciones del alimento más gruesas que no pueden pasar por el esfínter reticuloruminal, pueden permanecer más de 24 horas. Hace tiempo se consideraba de una manera así global que el tiempo de tránsito de las diferentes fracciones del contenido gástrico eran el mismo. Se considera que el tránsito del contenido gástrico reticuloruminal en particular tenía un tiempo de permanencia máximo de 6 horas. Entonces, básicamente el tiempo en el que una cantidad de ese alimento ingerido tardaba en salir tenía que ver con la velocidad de salida de la parte de la panza de la vaca, más o menos a una velocidad de paso del 6% por hora. Eso es lo que tarda en promedio, digamos, un contenido reticuloruminal global. Sin embargo, hoy en día se sabe que el tiempo de residencia de esa fracción es muy diferente del contenido líquido del agua, de las fracciones ligadas a concentrado, de las fracciones ligadas al forraje. Pues, grosso modo, lo que llamamos un periodo de adaptación, contestando la pregunta, tiene que ver para dar las condiciones físico-químicas y químicas del medio donde se va a estar realizando el proceso de fermentación, para que se den las condiciones adecuadas de la multiplicación de esa población microbiana que va a llevar a cabo una acción de fermentación, que es la que nosotros buscamos. Okay. Súper. Entonces, para recapitular sería que, pues, dependiendo las poblaciones, en dónde estén adosadas, cuál sea su actividad, va siendo un proceso, no es una generalidad, sino van siendo, por cada una de las características de cada población, los tiempos que se necesitan. Sí, cada fracción del alimento tiene una velocidad de tránsito. Grosso modo se considera el 6%, digamos, del total del contenido que podía pasar de esa área por hora. Muy bien, bueno, vamos a lanzar una pregunta a la audiencia, un poquito más enfocándonos a esta parte de la nutrición de precisión. Y les vamos a preguntar, ya para platicar un poco sobre estos aminoácidos, si utilizan aminoácidos protegidos de esta degradación ruminal bueno, que como el doctor ya nos explicó, los dejan disponibles los aminoácidos para la microflora ruminal, pero no llegan per se al intestino del animal y llegan de otra forma, pero la pregunta entonces es, ¿utiliza aminoácidos protegidos? ¿Sí o no? Ya van rapidísimo contestando. Vamos a dejar unos 5 segundos más. Ya más de la mitad de la audiencia nos hizo favor de opinar. Entonces,
Vamos a cerrar el sondeo. 1, 2 y 3. Opinó la mitad de 60% de la audiencia nos da estos resultados. ¿Utiliza aminoácidos protegidos? Sí, el 43% y no el 57%. Y bueno, aunada a esa pregunta, tenemos esta otra para las personas que sí los usan o desean usarlos. Es la siguiente. ¿Cuál sería el objetivo de usarlos o por qué los usas? ¿Sería producción de leche, contenido de grasa, contenidos de proteína coagulable, para la salud de la vaca o para la reproducción? Vamos, ayúdenme a contestar. Unos 5 segundos más. El objetivo de usar esos aminoácidos protegidos. Vamos a cerrar el sondeo. Y bueno, doctor, usted puede ver que el objetivo del uso de esos aminoácidos protegidos sería la producción de leche, el contenido de grasa, la producción de leche en 67%, el contenido de grasa en 30%, el contenido de proteína coagulable y la salud de la vaca en un empate en 18%, y en reproducción el 27%. Eso es lo que nos han comentado nuestros amigos de la audiencia. ¿Cómo ves? Está bien, eso quiere decir que las personas que utilizan los aminoácidos protegidos tienen diferentes objetivos que cubrir. Quiero, digamos, comentar en relación a esta parte, digamos, de la utilización de aminoácidos protegidos como una fuente de aprovisionamiento de aminoácidos a nivel intestinal. Este concepto que hoy en día se está manejando como parte del conocimiento de lo que es la proteína digestible en el intestino, que todavía no se comparte. A ver, vamos a ver. Sí, se le ven algunos anuncios de su correo electrónico y se ve su PowerPoint. Si gusta cerrarlo. Veamos ahora. Compartió la pantalla, doctor, pero luego se quitó. Creo que le apretó 2 veces. Listo. Ahora sí, ya la podemos ver. Si quiere ponerlo en modo de presentación. Listo. Voy a la que me interesa. Sí, se ve en modo es de este presentador. concepto que se maneja en el... Si gusta ponerla completa. Creo que ahí está, ¿verdad? Bueno. Sí, ya está ahí. Ok. Este es el concepto que es utilizado en los últimos años para dar una idea básicamente de lo que se conoce como el balance proteico del rumen. Esto tiene que ver, digamos, con la disponibilidad que tiene la energía que nosotros suministramos con el alimento para el proceso de fermentación, que es la fuente de energía que utilizan los microorganismos, y el nivel de nitrógeno que estamos ofreciendo a los microorganismos para su multiplicación. El concepto que yo manejaba, en el sentido de que nosotros podemos tener una población microbiana, digamos en el caso de las bacterias de 10 a la 9, 10 a 11, dependiendo del sistema de alimentación por mililitro.
en la disponibilidad de esos nutrientes básicos como la energía y el nitrógeno nos permiten llegar a lo que conocemos hoy en día como balance de proteína ruminal. No sé si es correcto lo que está sucediendo. ¿Ustedes ven bien ahí? Sí, doctor, vemos muy bien. Es que me dice ha compartido el control del teclado, no sé por qué, pero bueno. Entonces, el concepto de cantidad de proteína cruda de la dieta menos la cantidad de proteína cruda no amoniacana en el duodeno, lo que se conoce como balance de proteína ruminal, que quiere decir de la fracción de la proteína que nosotros dimos en el alimento, cuánta fue metabolizada por los grupos microbianos y cuánta finalmente no fue metabolizada. Este balance de proteína ruminal se obtiene por mediciones a nivel de duodeno. Y es una manera bastante precisa de saber, digamos, del total de nitrógeno consumido por el animal, cuánto finalmente es de origen microbiano y cuánto es de nitrógeno que finalmente no tuvo un proceso de fermentación. Es importante este valor para poder lograr, digamos, un aporte importante de proteína, como lo vemos en la imagen. Aquí, por ejemplo, en un concepto de aporte de aminoácidos, en la pregunta original que yo puse ahí en la encuesta, nosotros trabajamos, en el caso de la formulación para ganado lechero de precisión, trabajamos básicamente con 2 aminoácidos protegidos hoy en día. Sin embargo, se reconoce que existen 4 aminoácidos que pueden llegar a ser limitantes en las vacas de producción, como es la leucina y la histidina y en algunos casos la isoleucina. Básicamente, si ustedes observan esta tabla, nosotros tenemos, por ejemplo, un comparativo del aporte en aminoácidos, trionina, valina, los azufrados, que es metionina, cistina, cisteína, y los demás aminoácidos presentes aquí, de los 20 totales considerados como esenciales para la vaca. El aporte que tiene la población microbiana y el aporte, por ejemplo, que podría tener la alfalfa si su composición de proteína accediese hacia nivel duodenal o en el caso de los granos, el aporte de estos aminoácidos. Y al final tenemos el requerimiento. Este modelo lo tomé de ganado de engorda, no tiene nada que ver con las vacas lecheras, pero da una idea básicamente en base a los requerimientos de un bovino. ¿Cuál es el requerimiento, por ejemplo, para la trionina y el aporte, por ejemplo, de los micrófagos directamente? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los granos, si llegaran directamente como una fuente de aminoácidos, como sucedería en un no rumiante, estaría por debajo del requerimiento. Y si nosotros vamos hacia el total de los azufrados, dentro de las fuentes más usadas, como podría ser los granos, como puede ser el maíz, la alfalfa o la microbiota, la que está más cercana de aportar el requerimiento de esos azufrados es la microbiota ruminal. Cuando hablaba sobre la importancia de los protozoarios y las bacterias y los hongos, digamos, hay muchas discrepancias sobre la importancia. Tenemos 2 aspectos importantes nosotros aquí en proteína microbiana. Es el aporte total de aminoácidos de la población microbiana, que puede ser de origen bacteriano, origen protozoario, los hongos. La calidad y la cantidad de la proteína de origen protozoario es superior a la de las bacterias. Sin embargo, como vimos en la gráfica anterior, la cantidad de protozoarios que ingresan al intestino es muy baja. Por esta razón, digamos, generalmente consideramos que es importante pensar en la proteína de origen bacteriano que va a ingresar a nivel intestinal, no solo, digamos, por el perfil, sino por la cantidad de aminoácidos que puede aprovisionar. Si nosotros tenemos un proceso de fermentación en la panza de la vaca importante, tratando de lograr su máxima capacidad, y logramos que llegue a nivel del duodeno una cantidad importante de proteína de origen microbiano, aunque el 70% sea de origen bacteriano, vamos a tener un aporte importante de aminoácidos. Sabemos que dentro de la fracción
nitrogenada de las bacterias, existen muchas fuentes de nitrógeno que no son fuentes de aminoácidos. Esa es una de las partes negativas de las bacterias, pero aún con ello, lo que sí representan aminoácidos de las bacterias, a mayor medida que nosotros incorporamos más proteína de origen microbiano al intestino, estamos más cerca de cubrir los requerimientos de los aminoácidos que tiene nuestro animal. Sin embargo, bajo diferentes condiciones de alimentación, aún así, los sistemas de modelización nos indican que dependiendo de la dieta que utilizamos, yo por ejemplo utilizo el NDS y el INRA Cystalis, en esos sistemas muchas veces encontramos que para lograr la máxima producción, por ejemplo, que era uno de los objetivos, o lograr mayor cantidad de proteína coagulable, o mejorar la relación grasa-proteína, requerimos la suplementación con algunos aminoácidos. Y este es un tema bastante interesante. A mí me tocó en Francia estar trabajando con parte del proyecto de una empresa francesa que en aquella época trabajaba sobre aminoácidos. Y básicamente se dieron cuenta, gente del INRA y gente de esta empresa, que la principal limitante que tenían las vacas era metionina. Y se hicieron los primeros trabajos importantes para hacer la protección de la metionina. Y se empezó a desarrollar todo un trabajo sobre el aporte de metionina, todos los beneficios de los cuales les hicimos la pregunta para saber, en base a lo que ustedes han hecho, cuál es la respuesta encontrada. Metionina es un aminoácido de síntesis química, complicado. En aquella época solo pocas empresas podían producir este tipo de aminoácidos. Hoy en día ya existen otros fabricantes. Sin embargo, sigue siendo un aminoácido difícil de producir por síntesis química. Y de todos los otros aminoácidos que platiqué, la lisina, que para muchas dietas se considera como el cuarto aminoácido limitante, las vacas con muchas ventajas en su utilización, es un aminoácido de fermentación. La manera de proteger a la metionina es diferente de la manera de proteger a la lisina por muchas razones. Pero hoy en día ya tenemos como parte de los aportes de nuestras fuentes de proteínas a la lisina, que bajo ciertas condiciones se vuelve un aminoácido limitante. Quiero presentarles aquí, para regresar a la parte importante del proceso de fermentación ruminal, sobre este esquema que se maneja en el sistema francés de apreciación sobre la utilización de las fuentes de energía y de las fuentes de nitrógeno para llegar al objetivo primordial, que es obtener una cantidad importante de energía, forma ya sea de glucosa, ácidos grasos, o un aporte importante de proteína digestible que se pueda utilizar dentro del proceso de producción. Entonces, aquí, en este tema, que después lo podemos platicar, me quiero centrar sobre este esquema que me lo ven con el programa. Este es el resumen más interesante acerca de la plática. ¿Por qué la vaca está en su panza? Básicamente nosotros utilizamos como fuentes alimenticias con nuestros rumiantes forrajes, ya sea aportados directamente al comedero, ya sea que el animal los ingiera directamente bajo un sistema de pastoreo. Y este forraje es el que orienta el programa de alimentación. En base a la cantidad máxima de consumo de este forraje, la cantidad máxima
en kilos de materia seca que yo puedo ofrecer de ese forraje, tengo que complementar mi dieta de la mejor manera, en primera instancia, para lograr una buena fermentación microbiana, transformar la ingesta alimenticia básicamente en proteína microbiana, ácidos grasos volátiles que son absorbidos directamente por la pared reticulo-ruminal, el omaso, el abomaso. Una fracción del alimento no se modifica y llega como productos dentro del intestino no modificados que pueden tener la oportunidad de ser digeridos por los procesos enzimáticos propios del animal. Y junto a los aportes de proteína microbiana, como la proteína de origen alimenticio y los residuos de carbohidratos del alimento que no han sido fermentados, ser el aporte nutritivo de nuestra vaca. Sin embargo, del 100% de los requerimientos energéticos que tiene la vaca, los ácidos grasos volátiles representan entre el 75 y el 85% del abastecimiento de energía de nuestras vacas. Y la vaca es dependiente directo de la utilización de estos ácidos grasos volátiles para su proceso de producción. Una fracción pequeña de glucosa es absorbida a nivel de duodeno, yeyuno e ilio y entra dentro del sistema de aporte de glucosa, que es un valor bajo, pero finalmente es un aporte de glucosa dentro del sistema. Los ácidos grasos en el proceso de fermentación de esta población pueden ser utilizados como fuente de energía, pueden ser hidrogenados, pueden convertirse en factores antinutricionales de los grupos microbianos, lo podemos platicar. Y finalmente, esta acción de los ácidos grasos contenidos en el alimento van a pasar modificados o intactos como un aporte de ácidos grasos para la síntesis de grasa en la leche. Yo, digamos, diferencio dentro de mi actividad profesional dos aspectos muy interesantes con los que arranqué la plática. Estoy agradecido con las vacas que me permiten trabajar en una actividad en la producción de un alimento de alta calidad. Y por otro lado, estoy dentro de la actividad donde empiezo a observar áreas de oportunidad muy interesantes para mejorar la calidad de la leche que estamos entregando a nuestros consumidores. Si yo considero a la leche como un aportador de energía, tanto en lactosa como en ácidos grasos de la leche, una fracción de la proteína puede utilizarse para este objetivo. Una de las cosas interesantes que tiene la leche es que es un aportador de ácidos grasos para uso del humano. Y sobre esto tenemos lo que llamamos nosotros producción de leche industrial y producción de leche, lo voy a poner así en un término entre comillas, orgánica. Y me gustaría hacer un par aquí en la presentación para dejar a preguntas sobre el tema. Sí tenemos muchas preguntas y una de ellas, yo creo que con este esquema tal vez nos puede ayudar a contestarla muy bien. Es una pregunta, es que ¿por qué se necesita energía y carbohidratos para aprovechar la proteína? Bueno, el concepto de energía, digamos, el concepto tradicional de energía como se maneja es el valor calórico que tiene un alimento. Hoy en día sabemos que el término energía es la capacidad para realizar un trabajo. De ahí que el sistema de expresión del aporte energético de los ingredientes y los requerimientos energéticos de los animales los estemos cambiando a julios, kilojulios o megajulios en lugar de calorías, kilocalorías o megacalorías. Pero realmente a lo que yo me refería es que las bacterias, como cualquier ser vivo, lo primero que requiere es una fuente de energía para realizar una actividad, un trabajo. Entonces, una fuente de energía, digamos en el caso de un carbohidrato, cuando me hicieron la pregunta de por qué era importante que las poblaciones microbianas tuvieran un periodo de adaptación,
que digamos en la práctica profesional nosotros observamos que esa adaptación muchas veces puede durar entre 14 y 21 días. Básicamente las cosas que yo comentaba, dependiendo de los grupos microbianos y de su afinidad por el sustrato, lo que hacen es pegarse a la partícula alimenticia. Como ustedes saben, las bacterias tienen una pared celular y para poder atacar el carbohidrato en cuestión, digamos si se trata de un carbohidrato estructural como puede ser celulosa, al pegarse a la pared de la fracción del alimento, tiene que exportar las celulasas desde el citoplasma de la bacteria, pasar por la membrana celular, pasar por la pared y tener una actividad pegada a la pared junto con el sustrato. Esa actividad enzimática va a ir desdoblando a un carbohidrato complejo, como puede ser la celulosa, ya que ningún carbohidrato complejo ingresa al interior de la célula bacteriana. A la célula bacteriana solo ingresan azúcares sencillos, por ejemplo, un azúcar sencillo como la glucosa. Entonces, la glucosa se va a utilizar como una fuente de energía, como sucede en cualquier célula. La mayor parte del medio ambiente ruminal es carente de oxígeno y por esta razón las bacterias, que la mayor parte son anaerobias estrictas, solo pueden obtener energía a partir de un proceso citoplasmático, que es llevar de glucosa a 2 moléculas de ácido pirúvico en un proceso donde no se requiere la presencia de oxígeno, obtener 2 unidades de energía para realizar sus actividades de trabajo, de síntesis, de multiplicación. Y después esos 2 ácidos pirúvicos derivan en diferentes ácidos volátiles, acético, butírico, tropiónico. Entonces, es muy importante la energía para un proceso de trabajo, que es lo que hace una bacteria. Perfecto. Y en ese orden de ideas tenemos una pregunta de Francisco Javier Ponce. Él nos pregunta que entonces, ¿qué niveles de especificidad tienen las distintas familias microbianas sobre los distintos sustratos? Bueno, cada grupo bacteriano tiene predilección por cierto tipo de sustrato. Digamos, normalmente las clasificamos como celulolíticas, donde prefieren atacar, digamos, los carbohidratos estructurales de esta índole. Algunas de estas bacterias celulolíticas tienen la capacidad de degradar este sustrato, algunas son específicas de este sustrato y otras pueden ser que también puedan atacar, entre otras cosas, por ejemplo, hemicelulosa, que además de tener celulasas, tengan hemicelulasas para atacar ese tipo de carbohidratos. Dependiendo de los grupos microbianos, les insistiría, yo no soy microbiólogo, pero dependiendo de los grupos microbianos, hay bacterias que tienen una capacidad enzimática reducida para cierto tipo de sustrato específico y otras dependen de una cantidad más grande de enzimas para poder atacar diferentes substratos. Como ustedes pueden ver, digamos, la mayor parte de los rumiantes en su proceso natural son consumidores de forrajes donde la mayor parte de los carbohidratos son carbohidratos estructurales, lo que llamamos nosotros fibra neutra detergente. Carbohidratos poco solubles que otras especies en el planeta no son capaces de utilizar por no tener la simbiosis con los grupos microbianos. Y entonces lo que ha sucedido, digamos, después de muchos años de adaptación a esta simbiosis es que las bacterias básicamente se han ido siendo especialistas para ciertos sustratos. Entonces, tenemos las bacterias, digamos que dentro de una cimentación de la población microbiana son elementales dentro del proceso y hay otras bacterias que aprovechan el proceso de hidrólisis de carbohidratos complejos y las fracciones las pueden ellos atacar enzimáticamente. Hay bacterias que exclusivamente se nutren de almidón, como puede ser Streptococcus bovis, como las selenomonas. Hay diferentes tipos de bacterias que son específicas de sustrato, algunas son multienzimáticas, pero la mayor parte de ellas son básicamente susceptibles de atacar un solo substrato. Bueno, tenemos otra pregunta sobre la protección de estos aminoácidos como metionina y lisina. Y precisamente es así, si los microorganismos
ruminales requieren de aminoácidos, ¿para qué los protegemos? No, lo que pasa es que yo, digamos, aquí el concepto que yo les manejé, que es el balance de proteínas ruminales. Existe un requerimiento de nitrógeno de los grupos microbianos. O sea, los grupos microbianos requieren un aporte en nutrientes. Entonces, yo al explicar la plática como que la vaca está en su panza, es que la vaca es dependiente directo de ese proceso. La fase número 1 de esta simbiosis dentro de los grupos microbianos y la vaca es que la vaca es un animal que se fue adaptando a su medio en función a la disponibilidad de un substrato. Ese sustrato, como lo platicaba hoy en día, básicamente son carbohidratos estructurales. Esos carbohidratos estructurales, al ser consumidos por estos animales y al haber una modificación, voy a ponerlo así, yo soy histológicamente hay muchas digamos, cuestiones que podemos discutir, pero yo considero al retículo, al rumen y al omaso como modificaciones del esófago. Y realmente la vaca tiene 4 compartimentos gástricos. El abomaso, digamos, es la parte donde hay secreción de ácido clorhídrico, de la renina y de la pepsina. Entonces, bueno, regresándome al tema. Las bacterias tienen requerimientos específicos de una fuente de nitrógeno. Puede ser amoníaco, es una forma sencilla de nitrógeno. Puede ser que son capaces de degradar la urea, que es una forma soluble de nitrógeno, o tal vez requieren aminoácidos, requieren polipéptidos, requieren realmente proteínas, dependiendo del tipo de grupos microbianos. Entonces, ellas, a partir de esa fuente de nitrógeno, van a sintetizar los 20 aminoácidos que existen y van a hacer la confección de sus proteínas. Finalmente, estos grupos microbianos con el movimiento del contenido digestivo van a pasar al duodeno y van a ser parte del alimento de las bacterias. Las bacterias hacen parte del alimento de las vacas. Entonces, esa proteína contenida en las bacterias es parte de la proteína que recibe la vaca. Esa proteína microbiana tiene un valor. Cuando la analizamos, tiene un perfil de proteína con una cierta cantidad de aminoácidos, otra serie de fuentes de nitrógeno que no son aminoácidos. Finalmente, esa proteína tiene un coeficiente de digestibilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos con la proteína a nivel intestinal es que al tener una pared de protección, muchas de esas bacterias pasan intactas hasta el excremento de la vaca, no pueden ser digeridos. Entonces, el coeficiente de digestibilidad de las bacterias es mucho más baja que el caso de un protozoario que no tiene la pared, que es más fácilmente susceptible de la degradación. Sin embargo, digamos, como son muchas bacterias y hay una buena degradación, el mayor aporte de proteína que recibe un rumiante, que es ese balance de proteína que llega del duodeno, es de origen microbiano, bacterias principalmente, una cantidad de protozoarios, una cantidad de hongos. Por otro lado, hay proteína del alimento que le dimos de comer a la vaca o que la vaca comió, que no pudo ser utilizada por esos grupos microbianos y llega intacta hacia el intestino. Esa fuente de proteína de origen alimenticio que no se fermentó en el rumen, que no fue atacada por los grupos microbianos, es susceptible o no de ser digerida por los procesos enzimáticos propios de la vaca. Y finalmente lo que ingresa a la sangre de la vaca son aminoácidos que tenían su origen en grupos microbianos o en el alimento. Finalmente lo que uno ve y mide es cuántos aminoácidos ingresan al torrente circulatorio y cuáles son las necesidades que tiene la vaca. Entonces, para los procesos de producción que tienen las vacas, más los requerimientos de mantenimiento de la vaca, muchas veces el aporte de esos aminoácidos, ya sea de origen microbiano o de origen alimenticio, no son suficientes, como lo decíamos nosotros, particularmente de 4 aminoácidos limitantes, que generalmente es el número 1 como limitante, la metionina. Y después tenemos, dependiendo de la dieta, probablemente una cantidad variable entre histidina, isodeucina, leucina y después la lisina. Desde el punto de vista como tratamiento técnico de los aminoácidos, hoy en día solo disponemos
de forma comercial de metionina y de lisina, que es lo que normalmente utilizamos. Nosotros manejamos una relación parecida a la que se utiliza en no rumiantes, una relación lisina como perfil de proteína ideal. Y generalmente se reconoce una relación de 3:1, 3 partes de lisina por una parte de metionina. Sin embargo, eso ha ido cambiando y hoy en día es mejor que la relación sea un poco más estrecha, 2.7, 2.6, por ahí. Muchas veces, si nosotros vemos por dietas como las que usamos con las vacas, donde damos cantidades fuertes de complementos de forraje en forma de concentrado con niveles altos de soya, aunque la soya solo 30% de su proteína llegue intacta al intestino. Si usamos proteína de soya protegida, pues llega otra fracción. Entonces, generalmente, lo que observamos es que el limitante fundamental es metionina, de los aminoácidos, digamos, industriales que hoy en día se protegen. En otras especies animales, no rumiantes, ya voy a acabar, sí tenemos una variedad más amplia de aminoácidos de síntesis microbiana, ¿no? Que es, digamos, a excepción de la metionina, todos los demás son de síntesis microbiana. Sí, y bueno, y bajo este concepto y pensando en las diversas soluciones nutricionales que hay en Jeffo, por ejemplo, pensamos precisamente que esa es la relevancia de ofrecer algunos nutrientes, algunos nutrientes protegidos, porque a pesar de que la misma microflora ruminal tenga la capacidad de producirlos, ya sea como en el caso de los aminoácidos, como una forma de su misma estructura, o como las vitaminas del complejo B que se requieren como cofactores enzimáticos para su propio metabolismo, al momento de llegar al intestino, no son suficientes. O sea, sí llegan, sí aportan, pero la vaca para la actividad de producción no es suficiente lo que recibe de aporte generado por los microorganismos ruminales, y por eso es muy importante que podamos ofrecerles algunos aminoácidos o algunos nutrientes protegidos para que ellas aprovechen en el intestino. Pero es de suma importancia no olvidar que realmente lo primero que alimentamos cuando hablamos de un rumiante, pues es a esos miles de millones de microorganismos que viven en su panza y que ellos nos facilitan la vida y que nos dan la bondad de poder aprovechar algunos nutrientes o como las fibras de las plantas que nosotros como seres humanos monogástricos no vamos a poder aprovechar y no vamos a poder generar los nutrientes y la energía, o más bien aprovechar los nutrientes y la energía que lo tienen para nuestro desarrollo, y por eso también debemos estar agradecidos con las vacas por ser tan lindas con nosotros y ayudarnos a solucionar ese detalle con nuestro sistema gastrointestinal. Tenemos una pregunta más, doctor. Bueno, tenemos muchas, pero bueno, le voy a hacer esta, respetando el orden, que dice que qué tanto porcentaje de la proteína metabolizable total necesaria se puede generar por medio de la microflora ruminal. Bueno, de hecho, en los sistemas de modelización de hoy en día, lo que hacemos es saber de la proteína metabolizable que se requiere para un nivel de producción de leche, qué porcentaje lo representa la proteína microbiana, bien especificado como proteína bacteriana, porque, digamos, en los sistemas basados en Cornell y en el INRA, normalmente se le da el peso a la proteína metabolizable de origen bacteriano. Entonces, lo que yo comentaba en un principio, digamos, en un proceso de alimentación y de nutrición correcto de la vaca lechera, el balance debe estar cargado arriba del 50%, que la proteína que va a recibir la vaca sea de origen microbiano, por dos razones muy importantes. La primera de ellas, a raíz de esta historia de los preones, es igual que el rollo del coronavirus. A raíz de los famosos preones, dejamos de utilizar productos de origen animal en la alimentación de las vacas. Antes, digamos, en los sistemas de alimentación basados en harina de pescado, harina de sangre, por dar los ejemplos ahí
uno como fuente importante de metionina, el otro como fuente importante de lisina. Nos vimos en la necesidad de trabajar, por ejemplo, como se hace en Europa, con soya tratada con formaldehído, es lo que le llaman el método de Tanash, digamos como una fuente de proteína de origen soya o canola, que llega, digamos, con una modificación química que evita que las bacterias puedan atacarlo, pero al cambiar las condiciones de pH en el abomazo, el producto queda disponible para la acción enzimática a nivel intestinal. Después, digamos, han surgido diferentes técnicas, muchas, casi todas de ellas de origen americano, una de origen noruego, utilizando, digamos, tratamientos térmicos o adicionando un azúcar, como es el caso del soy pas, y como fuentes de proteína de escape, por hablarlo rápidamente. Sin embargo, cuando nosotros observamos los sistemas de complementación de la dieta de las vacas y utilizamos exclusivamente productos de origen vegetal, nos damos en cuenta que el perfil en aminoácidos de las proteínas de origen vegetal, o como puede ser el caso de la utilización, como actualmente se hace en muchos lugares, como con el grano seco de destilería, que es una fuente importante de proteína, donde el 70% de la proteína es de escape. Yo no sé si está ligado a una reacción de Maillard, porque se les pasó la temperatura y así como llega al intestino sale del excremento. Mejor no lo voy a decir porque siempre lo digo y no lo voy a decir, pero digamos, si yo observo la calidad de proteína, que es ceína, la ceína como proteína, que es la mayor parte de la proteína del maíz, tiene muchas carencias, sobre todo en aminoácidos limitantes como metionina y lisina. Pues mucha gente piensa que dando una cantidad fuerte de esta proteína, pues compensan la baja calidad de la proteína y la digestibilidad por la cantidad. Entonces, muchas veces las dietas, cuando las vemos formuladas, resulta que la proteína metabolizable que recibe la vaca tiene más aporte de la dieta que lo que las proteínas microbianas están aportando, porque estoy exagerando, por ejemplo, en el caso del grano seco de destilería, que no es una fuente rica en almidón, que no provoca acidosis, pero que es prácticamente un ingrediente que no es para la nutrición y la alimentación de las bacterias, sino que es para que llegue al intestino como una fuente, entre comillas, de ácidos grasos, de proteína, me voy a permitir darle mi punto de vista, de mala calidad, que llega al intestino, además con otra serie de factores negativos que tiene ello. Y digamos, finalmente hay mucha proteína de origen alimenticio, que es lo que está recibiendo. Entonces, mi sesgo de pensamiento en la escuela en la que yo me formé es que la proteína de origen microbiano, por su coeficiente de digestibilidad, quiere decir que la proteína que llega al intestino, cuánta de esa va a entrar, por decirlo rápidamente, en la sangre y cuánta va a salir en el excremento, su coeficiente de digestibilidad es alto. Mucha de esa proteína finalmente va a ingresar en forma de aminoácidos a la sangre de la vaca. Ese coeficiente de digestibilidad más alto que muchas proteínas de origen vegetal, más la composición de aminoácidos de las cuales están hechas, supera a las proteínas de origen vegetal. Entonces, uno de nuestros grandes problemas en la nutrición de las vacas es que al estar utilizando muchas veces como complemento de la dieta productos de origen vegetal, que no son nutrientes para los grupos microbianos, que no son alimentos para los grupos microbianos y que llegan al intestino, no aportan proteína metabolizable en cantidad y en calidad para la vaca. Por eso yo digo que la vaca está en su panza. Primero hay que nutrir esa población microbiana para que la proteína que nos van a otorgar a nivel intestinal tenga un perfil y una digestibilidad alta y reducir el consumo de productos de origen vegetal tratados térmicamente o que son subproductos de otros procesos donde existe mucha variabilidad en la calidad. Es básicamente, digamos, contestando a la pregunta, yo soy de la opinión que arriba del 50% de la proteína metabolizable debe ser de origen microbiano. Fenomenal, doctor. Pues mire, ya vamos en la recta final de la charla
quisiera pedirle que nos dé los últimos pensamientos, el mensaje que quiere que nos llevemos a la almohada para rumiarlo y digerirlo y que se integre a nuestros conocimientos de por qué es muy importante ponerle tanta atención a la panza de la vaca. Bueno, lo primero que yo quiero hacer es, insistiría, agradecer a la vaca que nos permita hacernos responsable, y por eso es la importancia grande que tenemos todos nosotros de respetar a la vaca y a su población microbiana. Yo creo que la vaca se debe de tratar a lo máximo como lo es un rumiante. Sí, es verdad que, digamos, regresando a la primera pregunta que yo les puse, la mayor parte respondió que lo que quieren es producir la mayor cantidad de leche por vaca. Digamos, yo soy del pensamiento de que yo quiero darle el mayor uso posible a la calidad del alimento que ofrezco. Yo estaría en los que están por debajo del 50% con ese pensamiento. Creo que hay que valorizar mejor el alimento. Y la mejor manera de valorizar un alimento en un rumiante es que los grupos microbianos lo hagan. Nosotros, en nuestro origen, nosotros somos eucariotes, pero nuestro origen es procariótico. Y la diferencia que tenemos los eucariotes con respecto a los procariotes es nuestra limitación enzimática. Entonces, las bacterias tienen la alta posibilidad de poder utilizar muchos sustratos que nosotros, por nuestro desarrollo como eucariotes, nos hemos ido limitando en nuestra capacidad, somos muy precisos. Entonces, digamos, yo lo que quiero que se ven a la casa es, el punto número 1 es, hay que respetar a la vaca, respetando su panza. Respetando su panza quiere decir que va a haber un proceso de fermentación dinámico, en tiempo y en forma, y que esto va a llevar a la salud de la vaca, va a llevar al aspecto reproductivo, porque lo más importante para producir mucha leche es tener intervalos de parto lo más corto posible que nos permite el sistema, para que la vaca sea capaz en su vida productiva de producir la mayor cantidad de leche y reducir el costo fijo de producción. Entonces, una de las maneras más interesantes es reconociendo que hay que poner énfasis en que la calidad del forraje es fundamental. A las vacas no las engañamos porque cuando nosotros utilizamos forrajes de mala calidad, las bacterias saben si la pueden o no la pueden usar, esa pastura, ese forraje. Entonces la vaca va a utilizar todos sus sentidos para decidir si lo come o no lo come, y la vaca se ha adaptado a su sistema desarrollando todos los sentidos que tiene, más de los 5 que nosotros normalmente conocemos. Todas las sensaciones que el alimento provoca al individuo en cavidad oral, en el esófago, en el tracto digestivo, y todas las sensaciones que llegan al hipotálamo, que regresan como fuente de información, hace algo fundamental para nosotros. Y ese es el concepto de cualquier persona que se dedica a la nutrición y la alimentación. Yo lo que necesito es que la vaca coma la mayor cantidad posible de materia seca en 24 horas, y que de esa materia seca, la materia orgánica de la que está compuesta, que es donde está el valor energético, donde están los aminoácidos, donde están los ácidos grasos, las vitaminas, etc., se fermente la mayor cantidad posible en la panza de las vacas. Si no hago que eso se fermente en la panza de las vacas, la población microbiana disminuye, cambio la población microbiana, alterando el equilibrio básico. Hoy en día en medicina humana y en medicina animal sabemos perfectamente la importancia de la respuesta inmunológica que se tiene a nivel de la respuesta inmune en el tracto gastrointestinal. Hablé exclusivamente de la panza porque es un órgano fermentador importante, pero desde los labios hasta el esfínter anal existe una relación estrecha entre la población microbiana que existe ahí y el estado de salud de la vaca. El mayor gasto de energía que tiene una vaca en el concepto de mantenimiento, y ya voy a acabar, lo genera el aparato inmune. Es el que más consume energía. Si yo tengo una población microbiana que está provocando un estado continuo de disparo de su respuesta inmune de la vaca, está perdiendo energía en un proceso que no es productivo.
Entonces, es bien sencillo, es sentido común y respetar a la vaca y respetar a sus grupos microbianos. Son muy interesantes. Muchas gracias, doctor. Pues realmente ha sido una plática magistral. Nos ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de las bacterias, los protozoarios y los hongos que viven en el microcosmo llamado rumen. Pero bueno, como usted dice, en todo el tracto gastrointestinal, más bien concentrado allí, que realmente es, como les decía, un ecosistema que tienen un metabolismo específico y que pues al final nos ayudan por medio de la fermentación y la utilización de los diferentes alimentos a generar los polisacáridos, a generar los azúcares, a hacerle disponibles los aminoácidos a las vacas para que puedan utilizarlos como sus fuentes propias de nutrientes, más los otros que pueda absorber por medio del resto de la dieta. Realmente es muy interesante saber y recordar que dentro de ese rumen gigante que tiene y que a veces nos da tantos dolores de cabeza, realmente es un ente vivo, dinámico y que la simbiosis entre la vaca y esa gran cantidad de microorganismos, pues realmente que lo hacen a la vaca un rumiante y lo hacen tan especial. Le agradezco mucho, doctor. Se quedan algunas preguntas, se las voy a pasar para que nos ayuden a contestarlas para el resto de la audiencia. Y le paso la voz al doctor Ramón para que nos dé los últimos comentarios y el cierre de la charla. Pero nuevamente le agradezco a usted, doctor Enrique, porque siempre explica de una manera magistral. Le agradezco mucho. Me faltó una cosa, Úrsula, perdón. Dígame. Digamos, la pregunta que tú hiciste tenía que ver, digamos, con vitaminas, con aminoácidos protegidos, el por qué existe un nicho de necesidad para ello. Nosotros hemos llegado a un nivel de producción y de especialidad en el sistema, donde muchas veces esa población microbiana y ese alimento residual que llega al tracto gastrointestinal no aporta la cantidad suficiente de esos nutrientes. Entonces, el no complementar la dieta y sabiendo que alguno de estos nutrientes es necesario para tener, digamos, en el caso de la vaca, en el periodo de transición, un arranque de la lactancia lo más sana posible, con la mayor producción de leche, sabiendo que existen las herramientas y haciendo una valoración económica dónde utilizar una estrategia, tiene cabida. O sea, digamos, yo siempre le doy prioridad, digamos, a lo que es básico en el sistema, pero yo creo que el sistema nos está llevando a la especialidad donde se necesitan tocar puntos muy específicos para obtener el resultado que hoy en día la industria necesita. Nosotros estamos en una actividad donde el margen de utilidad es muy pequeño y requeremos tener un sistema de mucha precisión para poder lograr hacer de esta actividad una actividad económica rentable. Sí, y es precisamente ahí con esa idea en la que Jeffo nos hemos estado enfocando, precisamente con el concepto de la nutrición de precisión, el ofrecerle a los animales los nutrientes que requieren específicamente para poder dar ese extra y tener un rendimiento muy importante y que no nos queden a deber y que no sea porque no les estamos dando lo que necesitan. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. A ustedes y a toda la audiencia, muchas gracias por su tiempo. Los que hayan quedado. No, tenemos la casa llena. Por supuesto. Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo porque creo que realmente lo que tiene uno en esta vida es tiempo. Y cuando uno le cede tiempo a alguien, significa que lo aprecia. Entonces yo se los agradezco de verdad, de corazón. Y justamente ese es mi primer comentario de agradecimiento a todos nuestros asistentes invitados, porque lo que nos dedican es tiempo, como bien lo dices, y es lo que menos abunda. Entonces, estamos muy agradecidos y por supuesto contigo, doctor, que
como lo puse por ahí en algunos de las invitaciones que distribuimos, que hasta lo que aparentemente es una plática sencilla contigo es una cátedra, se convierte en una cátedra. Entonces, muy, muy agradecido de veras con todos. Me parecieron que hubo bastantes, yo tomé muchísimas notas de conceptos interesantes, por mencionar simplemente algunos que resaltan, por lo menos en mi mente, que hicieron eco, es el punto de las fracciones, de la materia seca, entender la importancia de la parte orgánica fermentable, ¿sí? No nada más considerarlo como materia seca, sino de ahí todavía que deriva la parte importante para la nutrición y la alimentación de nuestros animales. Por supuesto, también las fracciones microbianas que bien mencionaste, los minerales, magnesio, cobalto, en fin, las vitaminas, los aminoácidos. Nos diste una clase, ¿sí? Y súper bien, de una manera muy didáctica. Entonces, muy, muy agradecido por ello. Quiero comentar para la audiencia que tenemos la constancia del webinar, que es descargable. Por ahí ya hemos dado la instrucción, hay una liga donde se puede descargar, se las podemos compartir. Y los invitamos a nuestro siguiente webinar, el de Dairy, es el 5º de la segunda temporada, que es el 12 de mayo. Y el tema es, aquí ya Liz nos está haciendo el favor de presentarlo, el tema es 5 estrategias para asegurar leche de calidad. Súper relevante el tema y tendremos como experto invitado al doctor Roberto Vega, que también es garantía en el tema. Y para quienes les interese de nuestra audiencia, el siguiente webinar de Corral de Engorda, de Feedlot, es el próximo 28 de abril y el tema es la potencia nutritiva de nuestras carnes rojas. Y tendremos como experta invitada a la doctora María de la Salud, que también es garantía sobre estos temas. Pues creo que no nos queda más que de nuevo agradecerles a ti, doctor, por la excelente charla, a nuestra audiencia invitada y también a nombre de todos, especialmente en particular a mi equipo, al equipo de rumiantes o de ganadería de IEFO, que créanme que hay mucho trabajo que se hace antes, durante y después, y tras bambalinas incluso, que no se distinguen. Entonces también quiero reconocer todo ese trabajo. Y algo que no se me, qué bueno que lo ponen porque se me estaba pasando, para quien desee contactar al doctor Arista sobre sus servicios de consultoría, algunas dudas que tengan, etcétera, aquí estamos desplegando su correo electrónico y su teléfono donde lo pueden localizar con toda la libertad. Así es que ojalá esto sea de bien para todos, que esa es nuestra mejor intención. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el siguiente webinar. Que estén muy bien, síganse cuidando, por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos, gracias.